Bien, el tema que me corresponde presentar a ustedes es el del concepto de barbarie en el mundo griego, tema muy adecuado para el contenido de este congreso. Se trata de un asunto complejo, difícil y a la vez apasionante. En general, podríamos decir que las dificultades con las que tropezamos al abordar este tema están fundamentalmente relacionadas con el hecho de que esta noción, la noción de barbarie o la noción de bárbaro, solamente tiene relevancia histórica en el mundo griego, repito, relevancia histórica desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista filosófico, en el marco de una oposición sistemática bipolar. No se puede hablar de barbarie, sin más. Es decir, hay una polarización sistemática que es la oposición bien conocida entre bárbaro y griego, o, dicho en griego, entre bárbaro y heleno. Así, una de las complicaciones hermenéuticas notables proviene del hecho de que esta oposición bárbaro-griego puede aplicarse, y de hecho se aplicó históricamente, en muy distintos contextos, niveles y registros. En primer lugar, en el lenguaje. Como es bien sabido, la palabra bárbaro originalmente se refiere a la lengua, al modo de hablar, una lengua, el griego en este caso. Se trata de una palabra onomatopéyica que se utiliza para denotar formas de hablar que resultan o ininteligibles o extrañas e incorrectas desde el punto de vista de lo que hoy llamaríamos el hablante competente griego. Puede tratarse ciertamente de otras lenguas distintas del griego, y usualmente se trata, pero puede tratarse incluso también de la lengua griega misma cuando se habla mal o cuando se habla en formas dialectales que resultan extrañas, sea desde el punto de vista sintáctico, o sea desde el punto de vista semántico, o sea desde el punto de vista fonético. Ciertamente la palabra bárbaros pudo quedarse para los griegos aquí, es decir, en este contexto lingüístico, sin adquirir ninguna otra connotación ni política, ni filosófica, ni ideológica. Pero no fue así, sino que la palabra bárbaro alcanzó una importancia decisiva para la creación y para la conformación de la identidad griega. Ahora bien, en su oposición a lo griego, las connotaciones de la noción de bárbaro fueron mucho más allá de la lengua, de la mera forma de hablar, para referirse al conjunto de la cultura. Lo griego, entonces, por oposición a lo bárbaro, no será ya simplemente una lengua, la lengua griega. Lo griego vendrá a concebirse como toda una forma de vida, una manera de ver y de entender el mundo y las relaciones entre los seres humanos. Esta concepción culturalista integral de lo griego frente a lo bárbaro se desarrolló ampliamente a partir del siglo V, es decir, a partir de las guerras persas o médicas. Como consecuencia de este descomunal conflicto entre los griegos y los persas, el bárbaro será concebido de manera definitiva como el enemigo común de todos los griegos. Los bárbaros son nuestros enemigos y, a su vez, nuestros enemigos son singularmente los persas, los asiáticos. De modo que los persas serán finalmente los bárbaros por antonomasia, quedando eclipsadas otras muchas alteridades pertenecientes también de suyo a la oposición griego-bárbaro, por ejemplo, los que están en otras fronteras, hacia el norte o hacia el oeste. La oposición entre el griego y el bárbaro en el ámbito de la cultura vendrá posteriormente a constituir, es decir, se consolidará a lo largo del siglo V y en el siglo IV, como característica esencial del movimiento panhelenista. En el siglo IV, el representante del panhelenismo más reconocido es el retórico Isócrates. Y les recordaré a ustedes aquel célebre pasaje del panegírico en el que Isócrates se refiere a los logros culturales de Atenas diciendo lo siguiente: nuestra ciudad, es decir, Atenas, ha superado al resto de la humanidad en pensamiento y lenguaje, hasta tal punto que sus discípulos, es decir, los discípulos de Atenas, se han convertido en maestros de los demás, y ha hecho que el nombre de los helenos, es decir, la palabra Helen, griego, heleno,
no se aplique al nacimiento, en griego dice genos, sino a la manera de pensar, y que se llame helenos a aquellos que participan de nuestra cultura, en griego es paideia, de nuestra educación, y no de una ascendencia común. Bien, tanto el contexto lingüístico original como el contexto cultural que he apuntado brevemente comportan, sin duda, una evidente desvalorización, o mejor, una valoración abiertamente negativa de lo bárbaro frente a lo griego, frente a lo heleno. En ambos casos la palabra bárbaro viene a ser sinónimo de inculto. El bárbaro es amacés, ignorante, y es apaideutos, es decir, carece de educación, de paideia. Definitivamente, y este es el mensaje implícito de toda esta oposición en el siglo V ya, antes de Cristo, los bárbaros son inferiores. No obstante, la descalificación viene a resultar más radical aún, más marcada y más explícita cuando la oposición se establece específicamente en el campo de las costumbres, en el ámbito de la moralidad. En este contexto me parece oportuno recordar unos versos de Eurípides en la Andrómaca, aquellos en que esta Andrómaca, que como saben ustedes era la viuda de Héctor, el líder de los troyanos, bien, pues Andrómaca es interpelada duramente por Hermione, que es la esposa de Neoptólemo, que ha visto cómo su propio marido, Neoptólemo, ha tomado como concubina a Andrómaca. Y en este contexto, Hermione le dice lo siguiente a Andrómaca: porque aquí ya no hay Héctor ni Príamo, ni oro, sino una ciudad griega. Mas has llegado a tal grado de insensatez, infeliz de ti, que te atreves a ser la concubina del hijo de aquel que mató a tu marido y te atreves a parir hijos de tu amo. Tal es la ralea toda de los bárbaros. El padre se acuesta con la hija y el hijo con la madre y la hermana con el hermano. Los seres más queridos se matan entre sí y nada de esto lo prohíbe la ley, el nomos, y añade Hermione, todo esto no nos lo traigas a nosotros, se entiende a los griegos. En este Parlamento, Hermione habla de to bárbaron genos, el genos de los bárbaros, expresión que Antonio Tobar, la traducción que he leído es de Antonio Tobar, traduce muy gráficamente como la ralea de los bárbaros. Se apela pues al género o linaje, a la ascendencia y nacimiento que, como hemos visto hace un momento, y Sócrates el retórico excluiría más tarde como rasgo relevante en la oposición entre el griego y el bárbaro. Dice, no es el genos, es la paideia, dirá ahí Sócrates. Sin embargo, en este pasaje de Eurípides, la inmoralidad se asocia no simplemente a la cultura, sino además al linaje, o si se prefiere, a la raza. Porque en determinados contextos, a los cuales volveré más adelante, la noción de lo bárbaro llegaría a asociarse esencialmente, además, y en cuarto lugar, con un cierto determinismo biológico, es decir, con un cierto racismo. De modo que la oposición entre lo griego y lo bárbaro no sería ya meramente de cultura, de paideia, ni tampoco meramente de costumbres y leyes, es decir, de nomos, sino que se trataría de una diferencia mucho más profunda y radical, de una diferencia de naturaleza, de physis. Esta será la perspectiva adoptada por Aristóteles en su escandalosa tesis que vincula la barbarie con la esclavitud natural. Por el momento citaré solamente unas palabras de Aristóteles del libro primero, capítulo segundo de la Política, donde dice lo siguiente. Dice Aristóteles, el que es capaz de prever con la inteligencia, dice, proorante, dianoia, es decir, de planificar, ordenar fines, organizar medios que dirijan a esos fines, el que es capaz de prever con la inteligencia, dice Aristóteles, es principio rector y es dueño por naturaleza, fise, mientras que el que puede ejecutar con su cuerpo estas previsiones es regido y es esclavo por naturaleza.
Y un poco más adelante añade, 5 líneas más adelante. Pero entre los bárbaros, la mujer y el esclavo ocupan la misma posición social, en griego taxis. Y la causa de ello es que los bárbaros carecen del principio que es rector por naturaleza. Y de ahí que su comunidad sea de esclavo y esclava. Y termina, por eso dicen los poetas que, y cita, esto es una cita como veremos de Eurípides, que es razonable que los griegos dominen sobre los bárbaros. Y añade, como que bárbaro y esclavo son lo mismo por naturaleza. Bien, voy a dejar el asunto aquí por el momento y volveré a los inicios del desarrollo del concepto de lo bárbaro en oposición a lo griego. Ya he señalado que la conciencia de una comunidad helénica frente a los bárbaros alcanza su máxima intensidad a partir del siglo V y durante el siglo IV antes de Cristo, es decir, hasta Alejandro Magno, que ya es el período del helenismo. Se trata en todo caso de una conciencia, esta conciencia generada tardíamente, aunque luego, por ejemplo, en la tragedia es importantísima en toda esta historia, se retroyecte, como hemos visto en este caso y en otros, hasta el pasado lejano, y esta oposición griego-bárbaro se traslade hasta la guerra de Troya. Cabe suponer que las colonizaciones a partir del siglo VIII y VII favorecerían la idea de una cierta comunidad cultural frente a las gentes con las que los colonos griegos tuvieron que convivir en los nuevos territorios, pero con estos pueblos las relaciones, hasta donde sabemos, o por lo menos hasta donde yo sé, no eran tan distintas de lo que cabría imaginar o esperar. En algunos casos serían más conflictivas, pero en otros casos serían más o menos de colaboración y, en fin, en algunos casos se llegaría incluso a cierta mezcla entre ambas poblaciones. En todo caso, el conocimiento y reconocimiento de las diferencias no parece que generara una conciencia fuerte de alteridad, hasta el siglo V al menos. No debemos olvidar, y es muy conocida de todos, en fin, de cualquier antropólogo, teórico de la cultura y de todos ustedes, no debemos olvidar la distancia que va de considerar a alguien como distinto o como diferente, y en griego hay una distinción muy clara. En griego, distinto y diferente se dice allos. Y considerarlo como el otro, como lo otro. En griego se dice heteros. La diversidad puede ser múltiple. Es decir, hay muchas cosas distintas o diversas. Mientras que la alteridad es siempre dual y polarizada, de modo que lo otro aparece radicalmente como la negación de lo que es uno mismo. No es necesario recordar el rigor con que esta idea de alteridad aparece, por ejemplo, en el Sofista de Platón, en la dialéctica de lo mismo y de lo otro del Tautón y Heteron, donde lo otro, es decir, la alteridad, es caracterizada por Platón justamente como la negación de la identidad. Hay un testimonio de Tucídides que es sumamente interesante a mi juicio y que se encuentra en el comienzo de su obra, cuando Tucídides, antes de entrar a narrar la guerra del Peloponeso, trata de conjeturar cuáles habrían sido las etapas y las obras más antiguas de la historia griega. Y allí Tucídides dice lo siguiente, es al comienzo de las historias, el libro primero 3.3. Se está refiriendo a que esta, digamos, oposición griego-bárbaro es muy tardía, es tardía. Tucídides era muy inteligente, como ustedes saben, y dice, Homero nos da la prueba principal de ello. En efecto, aun cuando vivió ya mucho después de la guerra de Troya, en ninguna parte, en Homero, en ninguna parte da este nombre, es decir, el nombre de Heleno, Hélenes, al conjunto de todos los griegos, ni tampoco a otros grupos, sino al contingente de Aquiles, que procedía de la Fiótide, contingente que efectivamente pertenece a los que fueron primitivamente helenos, porque el héroe Helen, pues, en fin, fue a parar allí a la Fiótide. Esto es un paréntesis mío. Sigue Tucídides. Sino que en sus versos, Homero, al referirse a todos, los denomina de otras maneras, los llama dánaos, los llama argivos, los llama los aqueos, pero nunca los helenos, ¿no? Y añade Tucídides, y por cierto que tampoco utiliza el término bárbaro, Homero.
porque, dice Tucídides, según pienso, los griegos no se distinguían a sí mismos con un solo nombre, opuesto al de bárbaros. Tucídides señala, pues, que la palabra helenos, hélenes, no aparece en Homero como nombre general de los griegos, a los que colectivamente denomina de otras maneras, los dánaos, los argivos, los aqueos, ¿no? Y que, por tanto, dice Tucídides, no aparece en él la oposición léxica entre bárbaro y heleno, como que tampoco aparece en Homero la palabra bárbaro, bárbaroi, término cuyo destino sería precisamente, como estamos viendo, el de oponerse a heleno posteriormente. Bien, dejando a un lado a Tucídides, quisiera señalar que en Homero, aun cuando no aparece la palabra bárbaros, no aparece nunca, ni en la Ilíada ni en la Odisea, sí que aparece, sin embargo, un compuesto de esta palabra, que es la palabra barbarófonos, es decir, literalmente alguien que habla con sonidos bárbaros. Es decir, sonidos que no son aquellos con los que habitualmente hablan los griegos. Homero aplica este calificativo a los carios, vecinos de los griegos en el Asia Menor, y que en la guerra de Troya habían participado como aliados de los troyanos. Esta circunstancia, es decir, la circunstancia de que son vecinos de los griegos en el Asia Menor, y además de que los carios, al menos con posterioridad, eran prácticamente bilingües. Es decir, hablaban el cario y hablaban el griego. Lo que pasa es que el griego lo hablaban muy mal, al parecer. Bueno, pues esta circunstancia y el hecho de que sea la única ocurrencia de este término hace difícil su interpretación. Barbarófono significa el que habla una lengua que no es el griego, o significa en este caso el que habla griego, pero lo habla mal, es decir, lo habla incorrectamente, lo habla de una manera ininteligible. Bien, podríamos referirnos, en fin, a ocurrencias de algunos términos no relacionados directamente con la palabra bárbaros, pero sí con su opuesto, con la palabra helas, hélenes, que aparecen a lo largo del siglo VII y VI. No voy a entrar en esto. Ciertamente sí parece que se va generando una especie de sentido de la comunidad de todos los griegos, pero me limito ya con esto a recordar que la significación, repito, inicial de la palabra bárbaro está en el ámbito de la lengua del habla y que se aplica originalmente bien al que habla otra lengua distinta del griego, bien al que habla el griego pero lo habla mal. Sea, ya digo, desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista del léxico, desde el punto de vista fonético, etc., ¿no? Y además que esta acepción no la perdió nunca, es decir, la siguió teniendo siempre. La cuestión es que fue acumulando otro tipo de rasgos, el término bárbaro, y otro tipo de, digamos, connotaciones y significados. Bien, en las observaciones que vengo proponiendo, he hecho referencia a distintos factores, a la lengua en primer lugar, pero también hemos hablado de la cultura, de las costumbres e incluso de la raza, que pueden resultar relevantes alternativamente en unos casos o en otros. De modo que es importante para quien quiera introducirse en esta temática en el mundo griego que hay que distinguir muy claramente los contextos en los cuales aparece esta oposición y en los cuales funciona. Con frecuencia se citan además de estos otros factores. En general, y en relación con la identidad étnica y nacional de los grupos, en fin, aquí hay un extraordinario experto en la primera fila, y le ruego me disculpe si digo algo que no es absolutamente preciso. Pero en relación con la identidad étnica, suele hacerse referencia a la posesión en común de un nombre, de un territorio, de cierto sentimiento de solidaridad entre los habitantes de ese territorio que tienen el mismo nombre, amén de antepasados comunes, una historia común, una cultura común y dentro de la cultura muy, muy especialmente, al menos en la tradición en la que yo me muevo, incluyendo la cultura, la religión y la lengua. Como saben muy bien los sociólogos, los antropólogos y aprovechan muy bien algunos políticos, estos factores, o mejor, la insistencia y la propaganda intencionada sobre estos factores, contribuyen generalmente a potenciar la conciencia de identidad en el seno de una comunidad de individuos humanos. Pues bien, desde esta perspectiva se ha discutido con frecuencia un célebre pasaje de Heródoto que suele citarse a menudo en relación con esta temática. Me refiero a aquel pasaje en el cual los atenienses, entre la Primera y la Segunda Guerra Médica,
tratan de convencer a los espartanos de que hagan frente a los persas en la Grecia central, que los esperen allí. Se discute si este Parlamento de los atenienses contiene o no una definición del helenismo, es decir, hay algunos autores que dicen que aquí está la primera y la gran definición de lo helénico frente a lo bárbaro, ¿no? Es decir, una definición del helenismo tal como se construye en la oposición frente al bárbaro, cuando los atenienses allí afirman categóricamente que ellos no pactarán nunca con los persas. Y las palabras que pone Homero en boca de los atenienses son las siguientes. Son muy conocidas y, como digo, muy relevantes en este contexto. Prácticamente no hay autor que trate del tema de lo bárbaro y lo heleno que no recurra a este texto. Dicen: conocéis bien el ánimo de los atenienses, que no existe en el mundo ni oro ni vasto territorio tan excelente en belleza y bondad que estuviéramos dispuestos a aceptarlo a cambio de ponernos del lado de los medos y de reducir a esclavitud a la Hélade. Y aun cuando quisiéramos hacerlo, son muchas y muy graves las razones que nos lo impedirían. La primera y la más importante son las estatuas y los templos de los dioses incendiados y sepultados bajo sus propias ruinas. De ellas debemos necesariamente tomar la más grande venganza, en vez de venir a acuerdos con quienes perpetraron semejantes delitos. Además, y este es el párrafo fundamental, dice, está lo helénico, es decir, el griego es to helenikon, que habría que decir la helenidad. Está la helenidad. Y añade, comunidad de la misma sangre y de la misma lengua, con comunidad de templos de los dioses y de sacrificios y con costumbres semejantes. Y dice, resultaría impropio que los atenienses vinieran a traicionar todo esto. Sabedlo, si es que por casualidad no lo sabíais antes, que mientras quede un ateniense no llegaremos en absoluto a ningún acuerdo con Jerjes. Es de las Historias 8, 144, 120. En este alegato se hace referencia explícita a la comunidad de sangre, de lengua, de religión y de costumbres, pero no aparece referencia alguna ni a la historia común, ni al territorio, ni a las estructuras políticas que configuran y definen la polis griega frente a la organización social de los bárbaros orientales. Este es un punto en el que insistirán mucho, sobre todo los atenienses. Cuando esta oposición, además, se trate de sobreponer a la oposición entre, digamos, tiranía o régimen tiránico y democrático, etc. Bien, por ello, mientras que muchos autores, la mayoría, como les he dicho, consideran que Heródoto ofrece en este texto una definición cabal de la nación griega, otros piensan que se trata meramente de un argumento contextualmente tratado y utilizado con el propósito, además con el propósito frustrado, porque no lo consiguieron, de convencer a los espartanos de que combatan en la Grecia central. Porque este es otro de los problemas importantes que afectan a la comprensión de la noción de bárbaro y de la utilización de la oposición entre lo helénico y lo bárbaro. ¿Cómo se usa y para qué se usa el concepto de lo bárbaro en oposición a lo heleno? Ciertamente, en los breves textos que he aducido hasta el momento ya se adivinan ciertas utilizaciones bien diferenciadas de la oposición entre lo bárbaro y lo heleno, si bien todas ellas dentro de una misma matriz genérica que sería, como he señalado insistentemente, la promoción de la conciencia de la identidad y de la unidad entre los griegos. Esta conciencia de la identidad y de la unidad del pueblo griego, que, como he dicho también, había recibido un fuerte impulso en la experiencia de las guerras médicas y que nunca llegó a constituirse como tal unidad. Los griegos nunca llegaron, hasta Alejandro, que lo hizo a la fuerza, nunca llegaron realmente a constituirse como una unidad política. Bueno, pues esta conciencia de identidad y de unidad se potencia y se intensifica al insistir en que hay un enemigo común, un enemigo de todos los griegos, que es el bárbaro persa. Ahora bien, dentro de esta matriz general es posible constatar la existencia
en mi opinión, es posible constatar la existencia de distintos objetivos ideológicos y políticos. El primero y más compartido de estos objetivos ideológico-políticos fue, en mi opinión, el de promover la idea, repetida insistentemente en los siglos V y IV, de que los griegos no son enemigos los unos de los otros, sino congéneres y amigos. El enemigo es el otro, el enemigo es el bárbaro. Por tanto, entre las ciudades griegas no puede haber guerras. Quiero decir, no debe haber guerra en sentido estricto y con todas sus consecuencias, entendiendo por guerra lo que el derecho consuetudinario de la guerra significaba entonces, es decir, que el vencedor, respecto de la población vencida entera, podía sencillamente o pasarlos a cuchillo, matarlos a todos o esclavizarlos a todos. No puede haber este tipo de guerra entre los griegos. La guerra en sentido estricto se hace contra el bárbaro, pero no unos griegos contra otros. Se trata, pues, fíjense ustedes, de promover la guerra común contra el bárbaro, a la vez que de reducir cuantitativa y cualitativamente los conflictos entre las ciudades griegas. La idea de que en las situaciones de conflicto entre los griegos estos han de tratarse unos a otros de manera muy distinta a como corresponde tratar a los bárbaros, la encontramos en muchísimos textos y lugares. Como estamos en una reunión de filósofos y de filosofía, yo voy a citar solamente en esta ocasión dos filósofos, que son Platón y Aristóteles, a los cuales ha hecho referencia el profesor Vallejo. En el libro V de la República, Platón introduce la distinción que acabo de señalar entre la guerra con los enemigos, que en griego dice él es polemos, la guerra entre los enemigos, y el conflicto interno, que en griego se decía stasis, cuando el conflicto era interno dentro de un Estado, dentro de una polis, entre partidos políticos, etc. En este contexto se produce la declaración siguiente, puesta en boca de Sócrates. Mira ahora si es apropiado lo que sigue. Estoy citando a Platón. Afirmo, en efecto, que la raza griega es familiar y congénere respecto de sí misma. La raza griega es to helenikon genos, el genos helénico, es familiar y congénere respecto de sí misma, pero que es ajena y extranjera respecto de la raza bárbara, to barbaricón. Y contesta Glaucón, muy apropiado, y entonces añade Sócrates. Entonces, si los griegos combaten contra los bárbaros y los bárbaros contra los griegos, diremos que por naturaleza son enemigos, y a esta hostilidad la llamaremos guerra, polemos. En cambio, cuando combaten griegos contra griegos, habrá que decir que por naturaleza son amigos y que, por tanto, Grecia, en este caso, está enferma y con disensiones internas. Y a esta hostilidad no la denominaremos polemos, guerra, sino conflicto interno, stasis. Y más adelante Glaucón apostillará el razonamiento de Sócrates con las siguientes palabras. Dice Glaucón, estoy de acuerdo en que nuestros ciudadanos deben tratar así a sus adversarios. Los adversarios son los otros griegos con los que entren en conflicto, las otras polis griegas. Deben tratar así a sus adversarios. Y se refiere, han venido hablando, bueno, de que no hay que asolar los campos, no hay que incendiar las casas, no hay que castigar a los vencidos con la esclavitud, ni hay que castigarlos con la muerte. Dice, y añade Platón, y tratarán a los bárbaros como actualmente se tratan los griegos unos a otros. Bien, en Aristóteles pueden encontrarse observaciones muy próximas a esta, lo cual, en mi opinión, no tiene nada de extraño, ya que en toda esta temática Aristóteles se inspira muy directamente en las ideas de su maestro Platón. Recordaré solamente aquel consejo que, si hemos de creer a Plutarco, y no hay por qué no creerlo, Aristóteles dio a su discípulo Alejandro Magno, el conquistador y paladín del panhelenismo. Bueno, pues si hemos de creer a Plutarco, Aristóteles le aconsejó a Alejandro lo siguiente, que se comportara, cito literalmente, que se comportara con los griegos como un líder, hegemónicos,
pero con los bárbaros como un amo, cuidando a aquellos como amigos y familiares y comportándose con los otros como con animales y plantas. Bien, junto a esta utilización de la oposición entre bárbaro y heleno, hay en fin otra más sutil aún en la política del siglo V y IV también. Se trata de la justificación ideológica, sin duda, del liderazgo de Atenas y muy particularmente del imperialismo ateniense, sobre la base de una argumentación retórica e ideológica según la cual Atenas es la polis griega que encarna y que defiende los valores griegos en su grado más eminente y de la forma más radical. En fin, de esta idea, recuerden ustedes para el siglo V el texto que les leí de Heródoto, en el cual los atenienses hacen gala de su inquebrantable compromiso con el panhelenismo cuando decían, además está la helenidad, todo helenicón, comunidad de la misma sangre y de la misma lengua, con comunidad de templos de los dioses y de sacrificios y con costumbres semejantes. Y añadían, para terminar su argumentación, resultaría impropio que los atenienses vinieran a traicionar esto. Es decir, en este discurso se está dando a entender que son de verdad los atenienses los que defienden la helenidad. Y para el siglo IV, recuerden ustedes el modo retórico en que Isócrates, he citado ya, identificaba lo helénico con lo ateniense, con el mayor naturalidad, en el texto aquel que les leí del panegírico, donde decía, nuestra ciudad, es decir, Atenas, ha superado al resto de la humanidad en pensamiento y lenguaje, hasta tal punto que sus discípulos se han convertido en maestros de los demás, y ha hecho que el nombre de los helenos no haga referencia a el nacimiento, sino a la manera de pensar, y que se llame helenos, decía, a aquellos que participan de nuestra cultura. Como ven ustedes, para Isócrates, helenos son los que participan de nuestra cultura, es decir, de la cultura griega, es decir, de la cultura ateniense. Este texto de Isócrates me lleva finalmente a contrastar los dos modelos filosóficos fundamentales que se hallan a la base de la conceptualización y de la explicación de lo bárbaro y de lo griego como categorías enfrentadas. Son de un lado el modelo de Isócrates y de otro lado el modelo de Aristóteles, que además son los dos rivales en el siglo IV en esta temática. Basado respectivamente, como hemos visto, el modelo de Isócrates en la educación, en la paideia, y el modelo de Aristóteles en la naturaleza, en la physis. Se trata de dos modelos que no son excluyentes, que a veces confluyen y se complementan, por ejemplo, en la tragedia. Como vimos antes en Eurípides, se dan las dos cosas, es la ralea y es a la vez, digamos, un nomos absolutamente inmoral, etc. Son dos modelos, por tanto, que no son excluyentes, en fin, esto no puedo desarrollarlo, a veces se dan juntos y a veces se complementan, pero que pueden darse como desarrollos separados e independientes, como es en el caso de Isócrates y del propio Aristóteles. Pero antes de regresar al modelo aristotélico, yo quisiera referirme a un texto realmente sorprendente, que quizá habrá pasado ya por la cabeza de algunos de ustedes, un texto que en mi opinión es verdaderamente crucial en el desarrollo de la noción de lo bárbaro, porque es un texto escrito antes de las guerras médicas, antes del siglo V. Y esta es la gracia que tiene este texto, o la gracia en el sentido de lo sorprendente que nos resulta. Me refiero al célebre e intrigante aforismo, fragmento número 107 de Heráclito, en el cual se dice literalmente lo siguiente: malos testigos para los hombres, los ojos y los oídos de aquellos que tienen almas bárbaras. Esto dice Heráclito ahí. ¿Qué quiere decir Heráclito cuando habla aquí de almas bárbaras? Desde luego, y como cabría esperar, y ustedes saben, no hay acuerdo entre los especialistas. Por mi parte, sugiero que para la interpretación de este término se atienda justamente al contexto en que surge esta palabra, al contexto en que
surgió y, naturalmente, en mi opinión, Heráclito es bien consciente de este contexto, que es el contexto del logos, es el contexto del lenguaje. Una vez situados en este contexto, y puesto que la barbarie consiste precisamente en una insuficiencia o incapacidad respecto del logos, sugiero que la barbarie se interprete aquí como insuficiencia respecto de todos los aspectos y niveles del logos que Heráclito pone en juego. Como ustedes saben, el término logos en Heráclito significa muchas cosas. Hay quienes pretenden reducir a Heráclito al univocismo, ¿no?, lo cual me parece disparatado, y hay otros, uno de ellos me parece que citó, no antes en una conversación conmigo Álvaro, como Charles Kahn en su libro sobre Heráclito, que prefiere decir, no, que se mantenga la polisemia de modo que se produce un efecto, pero bien, no quiero distraerme y prolongar la discusión. El hecho es que en Heráclito logos, recordarán que significa muchas cosas, se refiere en primer lugar a su propio discurso, este es el logos de Heráclito, así empezaban muchos presocráticos, este es el logos de fulano de tal, este es el logos de... De modo que se refiere a su propio discurso, se refiere a la doctrina contenida en su propio discurso, se refiere a la estructura del universo tal como se explica en esta doctrina, se refiere al lenguaje en que se expresa el universo, cuando se expresa bien, y, en fin, incluso, discutible es, pero los estoicos vieron que, en cierto modo, si no a una razón universal, sí a una cierta racionalidad que rige el universo todo. Bueno, pues de acuerdo con esta interpretación que sugiero, el alma bárbara es el alma incapaz de todo esto, es decir, incapaz de articular el lenguaje y, en último término, incapaz de un discurso racional. Bárbaro es, por consiguiente, todo aquel que es incapaz de discurrir racionalmente. Esta tesis es exactamente la que sostiene Aristóteles en la Política 1.2, cuando dice en el texto que cité al comienzo que los bárbaros carecen del principio que es rector por naturaleza. Ahora bien, el principio rector por naturaleza, physeis, el principio rector por naturaleza, es aquel al cual le corresponde por naturaleza regir y gobernar. Y aquello a lo cual le corresponde por naturaleza regir y gobernar no es otra cosa que la razón. La razón. Así lo dice expresamente Aristóteles también en ese mismo pasaje cuando afirma categóricamente que el que es capaz de prever, recuerden ustedes, con la inteligencia, es principio rector y es señor por naturaleza, physeis. Bien, hasta aquí Aristóteles no parece hacer otra cosa que repetir dos principios esencialmente platónicos. No parece sino repetir a Platón, sinceramente. Dos principios que son muy platónicos y, en fin, no sabemos nada del Sócrates histórico o poco, no quiero iniciar tampoco este debate, pero en todo caso yo creo que se podría decir que son incluso dos grandes ideas que pertenecen a lo que podríamos llamar el acervo del socratismo, de la tradición socrática. En primer lugar, el principio según el cual, allí donde hay una pluralidad de individuos que han de colaborar armónicamente, porque si no se trata de colaborar, no pasa nada, es una masa, en fin, la gente que va por la calle, pero si se trata de una pluralidad de individuos que han de colaborar armónicamente, con vistas a algún fin, siempre que hay esto, hay un elemento al que corresponde gobernar y dirigir, y otro elemento al que corresponde ser gobernado y ser dirigido. Y además, aquel principio que, en mi opinión, y creo que Álvaro Vallejo estará de acuerdo conmigo en esto, aquel principio que, en mi opinión, constituye el axioma central del platonismo y que yo a veces he caracterizado en algún escrito como el principio de la soberanía de la razón. Es decir, según este principio, es a la razón a quien corresponde gobernar siempre y en todo lugar y en todo ámbito, en la naturaleza, en la sociedad, y esta es la tesis del sabio gobernante, o en el interior del alma humana, y en la razón frente a los deseos y a las partes irracionales. En la República, y a modo de corolario de este principio de la soberanía de la razón, Platón llega a afirmar lo siguiente, y cito: «Lo mejor de todo es ser gobernado por un principio divino y racional, muy especialmente si tal principio se encuentra dentro de uno mismo.
y, en caso contrario, que lo gobiernen a uno desde fuera. Más aún, Platón afirma en este mismo pasaje que para que un hombre tal sea gobernado por un principio semejante, y vuelvo a citar, semejante al que gobierna en el hombre mejor, digamos, dice Platón, que conviene que aquel se haga esclavo de éste, del mejor, en el cual reside el principio divino. Bueno, pues como ven ustedes, Platón habla aquí incluso de esclavitud del irracional respecto del principio racional, que se haga esclavo de éste. Hemos de concluir entonces que cuando Aristóteles habla de esclavitud natural, se limita a repetir estas propuestas de Platón. Se trata sin duda de una cuestión complicada, no hay tiempo de estudiarla despacio, pero con todo yo quisiera subrayar o sugerir que entre el Platón de la República y el Aristóteles de la política existe, en mi opinión, una diferencia muy significativa como consecuencia de la diversidad de sus planteamientos. En efecto, el planteamiento platónico es de su uso más abstracto, diríamos, en la medida en que diseña tipos ideales para un estado ideal. Diríamos que no está hablando de individuos, está hablando de funciones, la función de gobernar, la función de realizar o ejecutar aquello que ordena la razón, etc. Como consecuencia de ello, Platón, como digo, habla más bien de funciones que de individuos determinados. Así, de hecho, en la República, la cuestión acerca de en quién se da efectivamente y en quién no se da la razón es una cuestión que carece de relevancia, digamos, aplicada en el mundo empírico práctico de todos los días. Y del mismo modo también carece de relevancia y queda sin tematizar en qué consistiría esa esclavitud de que habla Platón. Platón dice que se haga esclavo de la razón. No tematiza tampoco en qué consistiría esa esclavitud. Ciertamente dice en algún momento que no acarrearía los males que Trasímaco dice que acarrea la esclavitud, etc. Bien, pero, en mi opinión, el caso de Aristóteles es bien distinto. Hoy, en fin, me estoy llevando yo un disgusto con esta conferencia, lo digo sinceramente, porque yo he proclamado siempre no solo que soy aristotelista, que soy aristotélico, ¿no? Y hoy realmente, en fin, estoy presentando un Aristóteles que es el que menos me gusta, esa es la verdad. Aristóteles maneja una noción perfectamente clara de lo que es un esclavo en la política, y lo dice, y lo define con toda exactitud en términos de propiedad. Y Aristóteles sabe también, o pretende saber, quiénes son en concreto, históricamente, en aquel momento histórico, aquellos que están privados del principio rector, es decir, del principio racional. El principio racional se da en los griegos, pero no se da en los otros, en los bárbaros. Y me permito recordarles que Aristóteles concluye este polémico pasaje con las siguientes palabras, que ya les cité. Por eso dicen los poetas que es razonable, en griego eikos, es decir, que es lo que cabría esperar, que los griegos dominen sobre los bárbaros. Termina aquí la cita literal y añade, como que bárbaro y esclavo son lo mismo por naturaleza. Estas palabras, en las cuales, con una cierta resonancia platónica, se identifica la relación de ser gobernado por alguien, que es lo que corresponde a la razón, con ser esclavo de alguien. Relaciones que, sensu stricto, no tendrían por qué implicarse mutuamente. Y la no implicación de estas palabras, claro, el tema este es enorme. Den ustedes un salto conmigo de 15 y 4, 19 siglos, 18 siglos. Y vamos en el 1550 a Valladolid. Y nos vamos a encontrar la gran polémica sobre los indios de América, donde Ginés de Sepúlveda va a utilizar este capítulo de Aristóteles para defender el derecho de los cristianos, es decir, de los españoles, a hacer la guerra a los bárbaros, a los indios y a someterlos. Pero Ginés de Sepúlveda defiende el derecho de guerra y el derecho de sumisión, pero no llega a defender el derecho de esclavitud. Claro, él había pasado por el cristianismo. ¿Por qué? Porque él distingue muy bien entre ser súbdito de y ser esclavo de. Evidentemente Bartolomé de las Casas no era aristotélico en absoluto, pero para que vean ustedes digamos, la Wirkungsgeschichte de este pasaje aristotélico.
Bien, vuelvo a Aristóteles. En todo caso, parece oportuno tener en cuenta que esta coimplicación entre bárbaro y esclavo se encuentra ya explícitamente en Eurípides, a cuya obra Ifigenia en Áuride pertenecen las palabras que Aristóteles cita, cuando dice, como dicen los poetas, ¿no? Es Ifigenia la que habla, y tras proclamar con solemne dramatismo, entrego mi cuerpo a la Hélade, sacrificadme y devastad Troya, después de decir esto añade, es razonable que los griegos dominen a los bárbaros, pero no los bárbaros madre a los griegos, pues unos son esclavos, los otros libres. Bien, que Aristóteles llegara a sostener semejante doctrina antropológico-filosófica nos puede parecer sorprendente, pero en mi opinión, más sorprendentes aún resultan los esfuerzos de muchos aristotelistas por interpretar esta teoría, de modo que resulte una teoría aceptable, es decir, diríamos hoy, una teoría políticamente correcta. Permítanme ustedes una anécdota muy reciente en relación con esto. Hace 3 semanas, la semana anterior a la Semana Santa, tuve la ocasión de participar en Atenas en el seminario internacional que organiza anualmente la ESAP, la European Society for Ancient Philosophy. En estos seminarios que celebramos anualmente, se suele leer y comentar un capítulo de alguna obra de Aristóteles. Y en este caso, casualmente, hemos leído y comentado justamente el capítulo 2 del libro primero de la Política, es decir, justamente el capítulo al que pertenece este texto que vengo citando y comentando. Créanme ustedes, créanmelo, que resultaba entre sorprendente y conmovedor, diría yo, el insistente esfuerzo de algunos colegas por convertir esta tesis aristotélica en una tesis políticamente correcta. Como que lo políticamente correcto venía a ser, en aquella ocasión, lo políticamente correcto parecía que era interpretar la tesis de modo que la tesis resultara a su vez políticamente correcta. De esta manera, señoras y señores, lo políticamente correcto ha venido a constituirse en un cuasi trascendental que queda siempre por detrás y por encima de cualquier escala posible de lenguajes y de metalenguajes. Pero háganse los esfuerzos que se hagan por reducir esta doctrina aristotélica a la corrección política, lo cierto es que Aristóteles reconoce la existencia de esclavos por naturaleza, identificándolos con los bárbaros. Y eso está en el texto, y eso está allí. Ahora bien, la voz de Aristóteles en este punto no es la única voz que podemos encontrar en el pensamiento griego. Es decir, si a mí me gusta lo griego y soy un enamorado del mundo griego, y si nos gusta y nos parece importante, es porque en Grecia se pueden escuchar todas las voces ante todos los problemas posibles que nos planteamos o que se ha planteado la humanidad. Desde la llamada filosofía presocrática se había consolidado, como ustedes recuerdan, la distinción entre lo que es por naturaleza, physis, y lo que es por convención, nomos, costumbre, ley. El propio Aristóteles utiliza esta distinción en la política, en relación con la esclavitud, además, distinguiendo una esclavitud natural y una esclavitud por convención. La esclavitud por naturaleza es la de aquellos a quienes falta el principio rector, como hemos visto, es decir, la racionalidad práctica, y la esclavitud por convención es aquella a que se reduce a los vencidos en la guerra de acuerdo con las costumbres vigentes. Aristóteles rechaza esta última forma de esclavitud, la esclavitud por convención, basada en unos usos que hacen posible que unos griegos sean esclavizados por otros, y volvemos a lo mismo siempre. De este modo, Aristóteles suscribe y apoya la propuesta de que los griegos no han de esclavizarse mutuamente, puesto que todos ellos son por naturaleza libres, congéneres y familiares. Pero como es sabido ya en el siglo V, esta oposición entre physis y nomos fue aplicada a este tema con una radicalidad mucho mayor por algunos sofistas frente a las proclamas antibárbaras de los panhelenistas.
Permítaseme recordar solamente un conocido fragmento de Antifonte, el ateniense de finales del siglo V, que vale él solo por más de una conferencia sobre este tema. Antifonte escribía lo siguiente: solemos ensalzar y respetar a quienes proceden de familias ilustres, y no ensalzar ni respetar a los que no proceden de una casa ilustre. En esto nos comportamos los unos con los otros como bárbaros, de barbarómeza, nos portamos como bárbaros, ya que por naturaleza, físei, todos los bárbaros y los griegos tenemos el mismo origen en todo. Basta observar, añadía, las necesidades que son naturales para todos los hombres. A todos les es dado satisfacerlas de la misma manera, y en todo ello ninguno de nosotros se distingue como bárbaro o como griego. Todos respiramos el aire con la boca y con la nariz, y todos usamos las manos para comer. Hasta aquí Antifonte. Bien, esta posición proclamada por Antifonte sobre la igualdad natural de bárbaros y griegos constituye la base de la democracia política y jurídica y contiene además el germen del pensamiento cosmopolita posterior. Contemplada en el contexto de la cuestión que nos ocupa, es decir, el contexto del concepto de bárbaro, la crítica de Antifonte puede considerarse demoledora, si ustedes quieren, para aquellas posiciones que proclaman la inferioridad natural de los bárbaros, puesto que naturalmente no existe esta distinción, como es el caso, en fin, esta, digamos, inferioridad natural de los bárbaros, como era defendida en el panhelenismo más radical del siglo V y por el propio Aristóteles. No obstante, y una vez reconocido que las diferencias entre los griegos y los bárbaros no son naturales, es decir, aun aceptando que no son naturales, sino asociadas al nomos, resulta posible seguir manteniendo la inferioridad de los bárbaros. No ya en el plano de la fisis, porque como hemos dicho son todos iguales, pero sí en el plano de la educación, en el plano de la paideia. Y esta fue la característica, como les decía al principio, del panhelenismo del retórico Isócrates. Isócrates no es un personaje especialmente apreciado por los filósofos. Yo personalmente le tengo un cierto aprecio. Pero normalmente no es un personaje muy apreciado, digamos, en los cuarteles filosóficos, quizás porque su escuela de retórica, como saben ustedes, fue en Atenas, como institución educativa, la gran rival de la Academia Platónica. Sin embargo, un análisis objetivo de su obra pone de manifiesto la gran trascendencia histórica de sus contribuciones en el ámbito de la educación, es decir, en el ámbito de la paideia. Discípulo de Gorgias, Isócrates se desmarca de la concepción de la retórica como disciplina puramente formal, es decir, como una disciplina que es ajena a cualquier sistema de valores, que es lo que pretendía, por ejemplo, Gorgias en el diálogo Gorgias de Platón. Es decir, la retórica es indiferente respecto a cualquier tipo de valores. Isócrates no, Isócrates se desmarca de esto. Para Isócrates la retórica ha de estar comprometida con un sistema de valores. Ahora bien, tradicionalmente en el mundo griego, en el mundo de las poleis, en fin, con constituciones distintas, etc., en el mundo griego se entendía que la educación, la paideia, el modo de educar a los ciudadanos, ha de orientarse a los valores de la propia polis, del Estado, es decir, a lo que hoy denominaríamos valores constitucionales. La educación es para la Constitución. Y Sócrates, por su parte, asoció la paideia retórica a los valores del panhelenismo, más allá de la frontera de cada polis griega. En efecto, la vinculación de la educación a los valores de la polis, a los valores constitucionales de cada polis, tiene aspectos positivos, sin duda, pero comporta también el riesgo del particularismo, de la incapacidad de rebasar el marco de la propia polis hacia valores más ampliamente compartidos y, si ustedes me permiten la expresión, universalizables. Ciertamente, los valores del panhelenismo en el ámbito de la paideia política, la defensa de estos valores panhelénicos, no constituye por sí misma un paso definitivo hacia valores estrictamente universales, puesto que, como vengo señalando reiteradamente, en esta propuesta de Isócrates de valores panhelénicos,
continúa vigente la radical contraposición de bárbaros y helenos, asociada inevitablemente a los objetivos político-militares de dominación del bárbaro por el heleno. Sin embargo, y este es el punto, sin embargo, al interpretar la cultura helénica como la forma de cultura más elevada y más digna del ser humano, y Sócrates estaba proponiendo, implícitamente al menos, un ideal de humanidad, un ideal de humanitas, que cristalizaría en la idea europea occidental de la cultura humanística. De este modo, realmente, si uno considera las cosas con perspectiva histórica, en mi opinión, y Sócrates es el auténtico creador del ideal de lo que nosotros llamamos formación humanística. Precisamente por ello, es decir, por su pretensión de que los valores de la cultura helénica son los verdaderamente dignos del ser humano, no faltan comentaristas, y yo dejo naturalmente después de esta conferencia todas las cuestiones abiertas, no faltan comentaristas que opinan que el panhelenismo es un paso hacia el universalismo cultural, hacia una paideia que sería tendencialmente universal y cosmopolita. Se estaría apuntando hacia una situación, fíjense ustedes, en la que, por ejemplo, en el neoplatonismo existe ya esta idea, es decir, naturalmente después de Alejandro Magno. Bueno, pues se estaría apuntando hacia una situación en la que, diríamos, habría desaparecido ya la oposición entre bárbaros y helenos, pero habría desaparecido sencillamente porque todos los bárbaros habrían sido ya helenizados. Sin embargo, a una paideia asociada definitivamente a valores universales y cosmopolitas, se podía llegar por otro camino, y ya les he dicho que los griegos ensayaron todos los caminos para deleite e instrucción nuestra. Por un camino que ya había sido propuesto, si bien de un modo formal y de un modo muy ineficaz, casi puramente teórico, ¿no?, había sido propuesto por algunos sofistas. Al universalismo se podía llegar, en efecto, no por una extensión de la cultura de la polis a la cultura panhelénica, y de la cultura panhelénica a la cultura humana como tal, y por ende a toda la humanidad, sino por la negación directa de la cultura, de la paideia, por considerarla un añadido puramente convencional y antinatural que viene a poner diferencias donde no las hay por naturaleza, como decía Antifonti. Se trata en este caso de la negación de la paideia, pero también se trata de la propuesta de una nueva paideia, de un nuevo sistema de valores, de una paideia que es también genuinamente griega y que pretende orientarse hacia valores universales más allá del particularismo de las distintas culturas. Piensen ustedes en los cínicos y piensen ustedes en los estoicos, que son los hijos directos de los cínicos. Bien, ya termino. La reflexión crítica a partir de la propuesta de Isócrates que estoy haciendo nos sitúa ya directamente, como ustedes pueden comprobar, en el centro del debate contemporáneo, entre el multiculturalismo y la asimilación cultural, entre el universalismo y el particularismo, entre el etnocentrismo que es el helenocentrismo, entre el etnocentrismo y el relativismo de las culturas. Nada más, gracias.